Vamos, Franco, los pases. Nacho, Nacho, Santino, Nacho. Vos también lo sacas. ¡Guau! ¡Guau! Eso. Juega algo, si no juega algo, si no. Si no está Marcelo. Cerrate, Eloy, cerrate, Eloy. Bauti, mostrar una diagonal, marcate algo. Cambialo, Droy. Ahí, presionamos, ahí no sale, Vamos, que no se aguanta, viejo, dale. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Te recayó. Estás cansadazo. Estás cansadazo mal. ¿No? Sí, estoy en modo peleo, está tal. Ñoqui. Dale, no vamos vuelta, dale, viejo, dale. Terminá. Sí. Che, igual con Karma, si me sigue pagando el dólar y el coso, a vos te conté que me pagó el... ¿No te mostré? No. Una pechera clarita no tienen, ¿no? Sí, amigo, pasó ahí. ¿Qué cosa? Una pechera. Pechera clarita. Porque pasa que justo Justo tiene la misma. O Una oscura. La rosa va. ¿Rosa va? Dale, dale paso. Gracias. ¿Quién me vas a mostrar? Mirá. Ah, ¿lo de ayer? No. Ah. Atrás, Alori, paso para atrás. Ahí está. Eso. ¿Qué estás haciendo, flaco? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Y una ilegalilla. Sí, estoy viendo que es una ilegalidad. En marzo me daba 3. ¿De qué es? 3 ¿De qué? de mapa. ¿Cómo de mapa? Tipo, es tipo un ilegalillo. Corte, lo hackeamos todo para que se te una gente y te paga. Carajo. Creativo. Más atrás, Alori, más atrás. Vos tirás la que tiraba yo con el FIFA, boludo. Sí, una cosa así. Cerrate un Pero poco, amigo, Alan. no, nada, tipo, dejo la máquina prendida, ¿entendés? Como que estoy farmeando. Qué hijo de puta. Dale. Y te haces que la cancha está cara, boludo. ¿Me vas a decir que está barato igual? No. Pero yo digo, encima del invierno. El invierno no vengo.
¿Por qué no? Cagame frío, boludo. Encima en el otro coso ya me quedé 2 colegios. 2 colegios. Sí. En el plan de clase. Ah, pero extracurricular. Extracurricular, ¿no? De materia. Como taller. Bueno, primero tenés gimnasia y tenés 3 cosas. Medio aparato, ¿no? Medio aparato. Sí, ni yo lo haría, no lo digo, pero bueno. ¿Qué? Ni yo lo haría. Pero, ¿sabes qué? Voy a dar combate para pibes de secundaria. ¿No? Buena, muy buena, muy buena. Mucho, Juan, mucho. Olvídate que invierno va a ir. No voy a ir. Yo me tengo que poner a estudiar, boludo. Yo me tengo que poner a estudiar. Yo para entrar a la facultad, boludo. Pero vos tenés que nadar. Sí, no, y estudiar teórico, tarado. O sea, las 2 cosas. Igual, amigo, Ordenate, a la derecha, no, en la ¿tanto te derecha. gusta como para...? ¿O te metiste porque Metió, no metió atrás, no Alonso, sabés que metió hay que atrás. meter? No, sí, me gusta. Síala. ¿Qué vas a hacer, papá? Profe de educación física. Llegale. Encima está re peor el lugar, boludo. Vos, anti yo. No, pero yo te digo porque si tenés que estudiar encima, no sé. ¿De qué me ves si no, boludo? Ah, no sé, pero no sé qué te gusta. Ya sabés más o menos que me gusta. Claramente programación y esas cosas no me gustan. No, obvio. Pero alguna cosa porque igual te tengas que relacionar con humanos, pero que sea un poco más Claro. remunerado. Toma. Igual, Ale, viene igual. Ordenate ahora. Dale. Bien, Fran, ahí, Fran. Medio. Bien. Toca, pues. Blanco, jugá esta, le puedes cambiar. Blanco. Seguimos. Abrí. ¡Golazo! Vení. Ahora. Sí, mal.
Algo como que, sí, para seguir con la charla, ¿no? No sé. Psicólogo. Podría ser. Un pedo. Sí, ¿no te gustaría ser de recursos humanos? No me gustaría echar gente, la verdad. ¿Eh? Me gustaría echar gente. No sé si se escuchan gente. Sí, boludo. Con lo que toma se ve. También. ¿Y administración de empresa? Yo estoy feliz con lo que elegí. No me quieras hacer cambiar. No, pero estamos charlando. Y encima después con el título de profe puedo ser deportólogo. Va, deportólogo son varias cosas más, ¿no? Pero preparador físico, profe arquero. Vas a ser como... ¿Vos lo conociste a Cris? ¿Quién es Cris? ¿El árbitro? Sí, sí, o sea, que estábamos jugando y uno de los pibes del contrario le dio un pelotazo a las pibas y se enojó. Sí. Bueno, ahora es el profe de arquero de excursionistas. ¿De primera? Me parece que es de las pibas, pero que sí. Mira, está bueno, boludo. A mí me aparecen los videos, va, yo ya iba igual a profe de arquero. Pero me aparecen los videos en TikTok, a mí es re divertido. ¿Qué? Está divertido. Hacerlo y ser profe, cada cosa. Che, ¿estoy en la cancha? Sí. Bueno, cuando viene me hago una voltereta. ¿Qué? Como que cambió mi visión del año pasado. Atrás, Oli, atrás, Oli, atrás, Oli. ¿Cómo me ves con el microdermal? ¿Con el qué? Con el microdermal. ¿Qué estás haciendo? El coso. El piercing. No. El del pómulo. Mira, man, negro que... No, flaco. No entendés nada. ¡Dale, que no sale! ¡Vamos! ¡Más fuerte, viejo! ¡Dale! No, amigo, estás ente. ¿Eh? Estás ente, mal. Estás así. Si dormí 3 horas, boludo. ¡Eso! Bien. Sos un abuelo, amigo, al final. ¿Chicos, la consulta? Sí. ¿El Cristal dónde juega? ¿En esta o en esa? En esta. Bien, Fabri, dale. ¡Ey, el medio! ¿Eh? Y sí, pues. Che, estoy podrido de las historias de Joao. Podrido. Yo se la silencié el primer día. No, amigo, no para un segundo con su viaje a Disney. No para. Pero aparte me da con todo el amor del mundo, pero me da una vergüenza cosa de eso. No me da vergüenza porque sé que hay poca gente donde lo sube, pero flaco, para un segundo. Pero aparte se hace la estética y... Sube cosas, todo el tiempo cosas mejores. A historias comunes también sube. Sí, no, es increíble. En mejores sube tipo mostrando la ropa que se compra. Tarado. No, el primer día puso, hacemos globecito. Y yo dije, no, Paso. Igual, polémica la ropa que se compró. No sé si lo viste. No vi nada, amigo. A mí, se compró conjuntos tipo de Calvin Klein, remera y short rojo, ponele. Hay que tener personalidad para usar eso. O sea, yo siempre tuve un aura medio raro con ese tipo de cosas.
Pues no tiene vergüenza, boludo. Igual yo banco. Qué maldita. Yo no le más desde las vacaciones, no. Yo... Habla todos los días a Sofía y ya me dice. Soy re tóxico, mío. Nada que ver. No, esto no. ¿Por qué? Porque me tuve que pelear porque se Ah, vos sos re exagerado también. Ah, sí, No, no. Se lo robaron todo. Se lo robaron todo. Preguntale a Marce porque me dijo que iba a comprar aguas. sí, yo Para los tengo equipos. sed. No, pero para vos no, flaco. No, yo sé, pero te iba a decir, igual para mí hay que comprar. ¡Anda al medio! Boludo, uno al medio. Che, ¿vos estás viniendo todos los fines a Raya? Ayer fue el primer día. ¿Los bidones de agua tienen? Fueron a comprar botella de agua. Claro, lo llamo Marce. Y pégale un tubazo. ¡Dale, Bau! Naranja, banana, manzana, limón, sandía. Amigo, ayer, pará, vete con lo llamo Marce. Está para un naranjú, amigo. Marce, escuchame, acá los pibes están pidiendo agua. ¿Está trajiste la botella? ¡Dale, loco! ¡Ahora tocamos con las patas! ¡Dale! Dale, amigo, listo. Chau, chau. Comprale. ¿Qué? Comprale, amigo. ¿Qué cosa? Vende de naranjú. ¿Ves que sos muy finito? ¿No te gustan? ¿No te gustan? Ve que son muy de departamento. ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¿Cómo no le vas a comprar? Ahora me dieron ganas de tomar. Va, o de comer, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? ¿Comer o tomar? ¿Eh? ¿Cómo se dice? ¿Comer o tomar? No sé. El marcianito. El cosito, el tubo helado, congelado de jugo que iba chupando. Ah, el juguito. El juguito. Sí, yo también le digo juguito, pero nadie me entiende cuando lo digo. Alto genio comprendido. ¿Qué? ¿Qué te da cosa chupar del coso? No, no te digo, ya fue el naranjú, amigo. ¿Qué ibas a decir? 100 lucas. ¿Y ves? ¿Y ves? ¿Sabés que te caen a palo, boludo? Te querés matar. ¡Dale, Checo! Cállate, tarado. ¿Dónde ahí, Checo? Mételo, por favor. Igual hasta que vayas donde vive el Chueco. Salís hoy y llega mañana, boludo. Sí, peor de donde vive la Cuca, boludo. No. Es peor la cuca. No, ni en Sí, pedo. amigo, es más lejos. No, ni en pedo. Boludo. Sí, es más lejos. Pero es mucho más tumbera la zona de ¿De quién? Chueco que la de la Cuca. No sé. No sé. Nah, ya te digo yo que sepa, bueno, no sé. Bien, ¿dónde? 4. Sí, pero una vuelta lo llevamos hasta por ahí. Ahí fui a Tigre. Muy bien, Marco, muy bien, Marco. No sé. Yo creo que están cabeza a cabeza. Amigos, Qué ganas que tenías de ir hasta allá, ¿no? ¿hasta dónde? Qué ganas que tenías de ir hasta allá. ¿Hasta dónde? ¿Hasta lo de Cuca? Ah, sí. ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Qué tengo? Ah, la mierda. Ayer, boludo, estaba ahí y un pibe me dice, primero me vino una piba, me dice, ¿ese es Esteban? Yo ahí dije, cagué. Y digo, sí, ¿qué?
no sé qué, viste, hablé un toque. Me dice, yo hago más a la facultad. Ay, la primera vez que la veía. ¿Viste? La hablé en esta vida. Bueno, después viene un grupo de pibes con esa piba. No, vos sos Esteban, el de la facultad, me dice. Y yo. Ve que sos un antisocial, boludo. Pero no te lo estoy diciendo como que me tipo de garca. No, que no le daba bola. Ubicaba. Claro, por eso, sos un antisocial. Amigo, en enero fui a la facultad a un curso corte que nos explicaron todo lo que nos iban a tomar. Igual eso es muy vivido ya. Y bueno, amigo. Ya ahí tipo la vida demasiado. Bueno, y quedó el grupo corte de lo de la facultad que no son nada todavía y ya están diciendo que vamos al río, vamos a tomar unos mates. Para flaco. Ahí ya me parece un montón. Salud. Sí, esto es todo el tiempo, decimos hacer juntadas. ¿Puede decir que pause en el entretiempo? Y ya fue. Así no me consume tanto espacio, boludo. ¡Terminalo! Está bien, dale, sigo. Ayer vino un pibe de acá de ver, nuevo. Amigo me trajo chile y le compartió a todo. Trajo su... no sé, era un cumpleañito. No sé, joven. 22, 3. Una pinta de futbolista. Sí. Me contó que jugaba en Midland. ¿Dónde? En Midland. Facha mala además. Te estás arruchando el piso de bebedor. Por lo fachero, digo. No sé si te enteraste, amigo, pero hay cupo. Nadie más fachero que yo. En esta cancha. Vení. Traelo después, se va si querés, pero traelo. Vení para acá, Lo tumbeaba por un bidón. Cadena paro por el Yo estoy igual. ¿Cómo que yo estoy? Cagarme palo con agua. Eso no está. Vamos a lo último.
Che, se me está cocinando el cuello. Tendrían que haber puesto la bandera de acá. La bajaban de... Habían dicho que comprar un plástico para poner en el arco para cuando llueve también. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿En qué cancha juega? En esta, mío. ¿Primer tiempo o segundo? Arrancar el segundo. ¿Te vuelve a joder? Sí. Consulta, ¿por dónde entramos? ¿Sí, ¿Por acá por Emirato o por Adonagui? Andonagui está cerrado. No, por acá por Timbrado. Por acá o por Balbín pueden ¿Cobran entrar. ahora por acá? No, Para por entrar, todos, para por- entrar con por el todos auto, lados. sí. Pero es del predio, ¿no? Acá es del Parque Sarmiento, no de nosotros. ¿Ustedes te quieren cobrar en efectivo? ¿Qué tiene que Sí, no sé. No sé, es una cagada. Imagínate, nos cobran a nosotros también. es una hijo de puta? Sí. No. Ese es insoportable, ya te lo digo. Ese de, ¿cómo se llamaba? ¿Quiño? ¿Eh? Cuqueños. Ahí uno que... Nunca los tuve, pero sé que existía. ¿Qué está haciendo Marcia de todo esto? ¿No fue a comprar el agua? Está más estatal que yo. ¿Pero no fue a comprar el agua? Me dijo que no había, por no sé qué cosa. Afuera es afuera. Es afuera. Penalti kick. Se me sobrecalentó el celular, la concha de la lora. ¿En serio? A ver. No, se murió, se apagó. Ah, ¿se muere? Me pone... ¿No te tira cartelito? Sí, me tira un cartelito, pero que dura 0,05 segundos. Está sobrecalentado el dispositivo, apagando. Precario. Sí, en marzo que cobro 3 palenques me compro un iPhone. Escuchame, tres palenques. Dame la mano. Es un coso que vos haces que tipo, se tiran cuentas y te aparezca tipo en la pantalla de carga, ¿no? Y ya se tiene gente y Para PC nada más, ¿no? sí. Pero igual no lo digas porque tenemos miedo que nos lo... O sea, si se empieza a correr la bola... Que salte la ficha. Por eso Hauser se había enojado una vez, ¿no? ¿Cómo sabes? Estaba con vos. ¿Ah, sí? Muy bueno. Estábamos yendo a la Quinta Sofía, me parece. Me parece. Puede ser. No puede estar O sea, Y ni jugando en serio, ni jugando en serio. ni jugando torneos la vivimos. Alguno tiene que llegar, ¿eh? ¡Llega, te llega! Está muerto. ¡Para afuera, para afuera! Las 5 horas hay doble, ¿saben eso? Sí. Por ahora no se bajó ninguno. Vamos, Santi, de atrás, marcalo. Respirá marcándolo de atrás.
Dale, Santi. O sea, no tienen más gente. O sea, Julio es como quiere jugar Bien, Franco. Bien, Franco, bien, Franco. Hombre que resuelve. Cambio, juez. Gordo, juega. Gordo, vení. Chopi, andale a Marto. Ustedes dos vayan los dos doble dos. 4 y medio. Amigo, el pollo no se parece a Carlos Palacio. No, nada que ver. Amigo, la otra vez me apareció en TikTok El viernes salí con el pollo. y era igual. ¿Quién es el gordo Diego que está allá? ¿De azul? No. Pedí, Marco. El viernes salí con el pollito. ¿Y qué onda? Bien. En un momento eran las 6:30 de la mañana y tiró. Gordo, mirá. Soy Kibutoski. Tira. Fue muy gracioso. ¿Fue al colegio ese? No sé. No pases. Vos no sé lo que era esa mesa el viernes, amigo. ¿Ese qué? Esa mesa. Me imagino. ¿Con quién fuiste? Con Milagros y las amigas. Con la zurda. Todas las amigas. ¿Por qué no me invitaba? Estaban las Lali y las dos. Las amigas de esas. Sofi Barbe, las amigas de Sofi Barbe. Era increíble. Sí, mi mochila. Estaba Yamila. No sé. Ya sé, pero estaba ahí, te digo. Me chapó el cachete. Ah, Yamila, bueno, no está. O sea, peor es la otra. La tuya. No. Dale, metete, Franco, metete. Mierda es. No, que va a meter. ¿Querés guardo acá con las cosas? Después de sin amarse. Dale, guárdala. Por las dudas, capaz que algún pibe que juega acá y capaz que la pide. No le vaya a robar, amigo. No le vaya a robar. Me parece raro porque tiene una dirección y un número de teléfono, como un montón. Pero creo que es una llave de moto. No le vaya a robar, amigo. Yo me subo una moto y no llego ni a la esquina. Yo en cualquier momento ya saco el registro. Tengo que empezar a manejar, boludo. Sí, pero de... Vos tenés el registro hace 1000 años y no lo usás. No te vi manejar una Me da vez. tanta paja, amigo. ¿Manejar? Sí. Ah, vos sos un siome. Está lleno de pelotudos. Sí. Peor es pagar todos los días el bondi. Para ir y para volver. Porque no me muevo lejos prácticamente. No, si vos no salís de Villurquiza. No, y no ibas al coso. O sea, solo para laburar, pero te la regalo y la... No ibas al huerto. ¿Vos? El colegio, vos no ibas al huerto a dar clases. No, al Paloti. Ah, el Paloti, bueno, era verde. Ah, ya re cerca te queda también. Lo que me queda más lejos es el gimnasio que me queda ahí en la entrada, pero... Fíjate, no voy a sacar el auto porque está frada, que me queda vecino del centro, boludo. De verdad. 4-1 Burkina. Sí, Burkina. Burkina es de segunda, ¿no? De cuarta. Santi. No, de quinta no es.
¿Cómo nos va para este año, Esteban Costa? Yo no creo que juguemos este año. Bueno, pero en Libertadores. Los 2 partidos que nos quedan. Sí. Y si le ganamos a Burela, ya está, la final es un... Eso, Estudiante de La Paja o Rollito. Yo a cualquiera de los dos no o sea, ¿qué más si le ganamos a Burela? Hay que poner el partido de Burela la semana del 10. No, eso es la final, boludo. La semifinal es la semana que viene, no la otra. No llego, no puedo. Y bueno, ¿qué querés que haga? Por eso. Tengo que poder. Pero no puedo atrasar 2 fechas. Una. Y el fin de que viene tampoco podría, porque es el fin de que me dijiste que no podés. Si Libertadores se juega una vez por mes, bobo. No, gordo. Semifinales es 27, 28, no, 26, 27, 28 y la final es 7, 8 y 9. Al revés. No es 7, 8, 9 y la final es el 16, el 15. No, estoy diciendo que no, boludo, lo tengo yo el calendario. Ah, Marce, se me sobrecalentó el celular ya y se apagó. Me aviso por el tema de la filmación. ¿Vos cómo vas ahí, Paco? Bien. ¿Por ahora? ¿Para uno más tenés? Ya te digo. Porque el que Sí. Ok. De última hacete uno más y el próximo ya te doy el teléfono. Dale. Y los últimos 2 te lo da Santino. Dale. Rápido, dale. ¿Sabés quién estaba en la mesa el otro día? Bien. La hija de Peña. ¿Pero cuántos años tiene la hija de Peña? Uno menos que nosotros. Va, que yo. Como 15. No, Claro, y- tiene 17, boludo. Claro, tenía 15 cuando yo tenía Peña. Claro. Y vos tenías 16, ¿qué te haces, boludo? Ah, no, 17. No, 17. Claro. Pero por eso me quedé teniendo 15. Respeto. Encima con lo zurdo que es Peña, Sí. se lo haría a propósito. Me mando una foto. Ah, vos porque sos medio, Viva la libertad. medio facheira. Yo lo haría para joder a Peña nada más, ¿no? Porque... Pero chica, Por trompada su- Peña. Te decís. Está todo bien. Nosotros jugábamos clubes pro con Peña. Sería el mejor cuñado que puede tener. El cuñado no. ¿Cómo andan? Muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan? Todo tranquilo. Acá. ¿En esta? Mira ahí, amigo, gracias. ¿Todo bien ustedes? Amable sujeto. ¿Te guardé en un cajón? Uy, lo perdí. ¿Dónde lo perdiste? Adentro de mi casa. Además te sirve para Vos cada vez que juegas la pelota con tu amigo Augusto,
Mamadera. Le mete una patada voladora, boludo. Está bien, boludo. La otra vez me dice. Qué chabón. No, sí, sí, pará. A mí me parece increíble que le caiga mal a todos. ¿A quién le cae mal? A Luca. ¿Georgie? Ya, Molorco. Sí, Georgie. Pensé que no le caía tan mal. No, amigo, lo detesto. Yo reable. Yo le pegué el odio igual. Antes no lo odiaba tanto. No, si él, boludo, lo rebochinó en un montón de cosas. Le cuenta todo lo que dice a Luca. Hace todo cosas así. Sí, más bobo. Bueno. Y los pibes tipo Román, todos esos medio como que tampoco, o sea, se lo fuman pero todos dicen que es medio... Está todo el día jugando a la compu, boludo. ¿Eh? Todo el día jugando a la computadora. Me dice si voy a quedar a gol, no sé qué, me dice. Y yo sin querer fue, pero porque quedó larga la pelota, yo hice con la tapón y lo veo y dice, ¿Pero dónde estaba jugando? a rugby, porque a ellos cuando les falta uno siempre me dicen a mí, pero es tipo entre ellos, estaba Vito, el del paladar raro. Qué gil. Sí, no, igual. ¿Cómo lo referencio? Es que es ese. Bruno Peluca. Bruno Peluca. Todo eso. Fue Luzmila, amigo. Está todo barbudo. No, que encima estoy hablando con Juan, amigo. Y viene, viste, y lo saluda. Y yo dije, la puta madre. Entonces, si le da la pata a Juan, me saluda a mí. Yo estaba con chancleta. No, que me pisa. Y yo dije, hola. Le dije, y hago así y el gordo se empieza a estallar. Y yo dije, no puede ser. Pobre Luquita Vega igual, ¿no? Sí. Y encima sube unas canciones a la... Sí, a las notas, es increíble. Me da una sensación de que pobre el pibe. Dale, Franco. Le gusta andar de trampa a Ludmila. Pará, flaco. No te lo permito. ¿Eh? No, no te lo permito. ¿Se fue? Te pregunté si se fue. Hace falta que te lo diga yo. Vos que sos el vedor que tiene que ver. Yo estoy en estatal hoy. Está bien, amigo, yo también ayer también debería haber estado en estatal y no lo estuve. Amigo, ayer le dijimos a Bellotti ¿Qué? para que venga con nosotros a la barra. ¿Y qué dijo? Se la pasó toda la noche peleándose con ella. Te lo juro por Dios. Qué densa que es. Estábamos yo y Seba haciendo todos los cosos, sacando propina, hablando con todo el mundo. Che, te pido un caño rápido. Sí, lo vi. Y el chaval peleándose con ella. ¿Por qué? Caviando. ¿Por qué se peleaba? No sé, ya ni le preguntamos porque es re bomba. Tanto el día peleándose, boludo. Sí, pero aparte cortan todos los días. Y vuelven todos los días. Ya creo que no deben tener aniversario. O al revés, el aniversario todos los días. Es como Julieta y Nahuel en su momento, ¿te acordás? No, la verdad que no. Creo que yo no era contemporáneo de esa relación. ¿Cómo que no, boludo? Bueno, pero no la vivía esa relación de cerca como para ver eso. Pero todo el mundo sabía que se pelean cada segundo. Yo me acuerdo que una vuelta le votó Seba. Y se ya bien. ¿Cuánto queda? Le votó Seba y después lo vio que habían vuelto. Ya estaba avisando desde ahí, Seba. Estaba avisando desde 2 años atrás. Busca a Marcos. Tan rebardo. ¿Lo viste? No. ¿Qué tal? ¡Cambio, juez! ¡Oli! ¡Vení, Roby! Mucho, Oli. Ah. Máquina. Alto Vilimano. ¿Eh? Alto Vilimano. ¿Qué estábamos hablando? De Nahuel, de Julieta. Que está rebardo. Nahuel, el pelado, entonces. ¿Por qué? Cosas.
Sí, solo se está. Como. ¿Ha visto que le operaron el cerebro a usted de vuelta? ¿Otra vez? Está en terapia intensiva. ¿Qué? Te juro. ¿Pero qué tiene? Tumor. Pero ya... ¿Cuántas veces se lo quisieron sacar? 2. ¿Y no pudieron? ¿Esta vez tampoco? Sí, pero le volvió a crecer y ahora se lo sacaron tipo de raíz. Ah, Y lo dejaron en terapia intensiva 2 días, pero por la duda. claro. Pero Qué flavo, está vegetal el gordo. Pará, tarado. Le van a salir raíces, hoja de la oreja. No es gracioso, pelotudo. Toto está reboma encima. ¿Con qué? Aunque lo vayamos a ver, boludo. Y yo le digo, pero el chabón capaz que se despierta y no tiene ganas de vernos a nosotros, ¿entendés? O sea, Dios no quiera, pero si yo quedo en una terapia intensiva, cuando abro los ojos, yo no voy a creer que esté Toto usted. O sea, Un amigazo, boludo, sos. Amigo de fierro. Y pero porque Toto no es tanto amigo. No, ninguno, boludo. ¿Vos no querés que no? ¿Ves que sos antisocial, boludo? Que odias a todo el mundo. No odio a todo el mundo, pero mirá si lo primero que hago cuando abro los ojos de una terapia intensiva sea ver a 15 pibes, boludo. Pero antes que ver todo el tiempo a las mismas personas, todo el tiempo, todo el día, un rato que vayan a tus amigos no me parece que esté mal, boludo. Pero Toto quiere ni bien abre los ojos, ¿entendés? Toto le habla a la mamá de Santi y le dice, cuando se despierta avisando, si vamos. Y ya con Seba le dijimos, tipo, no vamos. Y se hace enojado. Es un boludo. Podrían haber ido igual. ¿Cuándo? A verlo un rato, Está boludo. vegetal. Pero que... No se va a enterar si vamos. El chabón está dormido. A lo sumo le puede echar un ramo de flores para cuando se despierte. Se lo va a querer fumar. ¿Sí? Igual ahí. No, amigo, no sabes Mar del Plata de la cantidad de merca que tomé. ¿Qué? Así está, ¿no? El intensivo. ¿Te conté cuando lo cagaron a macanazos los canas? ¿A usted? ¿A usted por qué? Estaba Con la chata. Y tenía un montón de pibas en la chata, en la caja. Y lo empezaron a correr los gendarmes, lo bajaron y lo cagaron a macanazos. Puedo decir que justo no estaba. Los hermanos Macanita. Dale, Alan, dale, Alan, dale, Alan. Eso. Alan, eso, Alan. Me encantás por Bau. Vos tenés 4 partidos. Vos tenés 60 minutos. Me cambiás por Bauti y meto gol. Dale, Bauti, vos podés meter un gol a mí, no sé. Dale, dásela a Bauti. ¡A Bauti, arriba! No sé cómo la descansamos a Serra con Juego Vicente. ¿Por qué? Por poco. ¿Porque pintó? ¿Eh? ¿Pintó? Se le tiró a todos, te lo juro por Dios. Serra. Cuando te digo a todos, Pero no está de novia. qué sé yo, no sé, esa piba no tiene novia aunque esté novia. Más soltero que un Martina con novia. Literal. A Santo, a Seija, ¿A Santo? A Seba. Y con Vicente le empezamos a decir, no me acuerdo cómo le decíamos. Dice, pues sos torta y encima está en naranja, sos una carrot cake, le decía. Y esto se calentó, me dijo, ay bueno, no flashé porque yo como no hablo mal, no sé qué. Era de ese rato. ¿A dónde cabecea, Franco? Candela. Tu amiga personal. ¿Eh? Tu amiga personal. No, me da pena. Y sí. No, ¿sabes la que me dijo? Está mi Shirao, amigo. ¿Qué? Estaba acá mi Shirao y vos cuando salís de los boliches es como que hay una rampa Sí, yo sé. y suben todos por ahí. Son como 300 personas subiendo por ahí. Bueno, la piba se da vuelta, estaba repuesto, ¿no? Y se sí. da vuelta, mira para eso y dice, oh, está corta, dice. Y me mira y me dice, ¿por qué me estás siguiendo? No, yo ahí no me lo podía creer. Tipo, empecé a reír a carcajadas. No me podía Se creer. repinchó. Te juro, era la cosa más insólita que me pueden haber dicho. Se repinchó mal. Se repuso el Sarmiento. Posta. Se picó David Guetta con los venezolanos. Se repuso ese de 5. No sabés cómo era la música ayer, a ver. Muy cheta. No. Todo tecno. No entendés el palo. Tipo, Dilom. ¿Eh?
Era tipo, viste, Sara, ¿cómo se llama? Sara Malacara. Bueno, toda esa onda, amigo, con Sea y